Hola, buenas noches. Muchas gracias por conectarse a el webinar Más allá del género, que hemos organizado Presente ONG junto a Ana Lucía Mosquera Rosado. También tenemos como invitado a Francisco Samamé. Yo soy Pamela Vallejo, soy la directora de comunicaciones de Presente y quería darles la bienvenida y bueno, agradecerles por tomarse el tiempo en desconectarse ya después de su horario laboral y justo hay partido de Perú. Entonces, muchísimas gracias por su compromiso. Igual estamos grabando la sesión para las personas quienes no pudieron asistir, debido a que ha habido muchísimo interés en este webinar porque es muy importante empezar a hablar más allá del género cuando estamos hablando sobre diversidad e inclusión. Entonces, creo que va a ser un webinar muy interesante y le voy a dar el pase a Ana Lucía Mosquero Rosado para que nos comente un poco sobre ¿por qué es importante tener una mirada interseccional en las acciones de diversidad e inclusión? Ana Lucía, ¿estás ahí? Sí, hola Pamela, muchas gracias. Hola, muchas gracias por el pase. Como mencionabas, cuando pensamos en este webinar, pensábamos en esta idea de invitarnos a pensar un poco más de manera integral en las acciones de diversidad e inclusión. Y para eso proponíamos también tener una mirada mucho más completa, mucho más 360 a estas acciones para garantizar que efectivamente estamos incluyendo a todas las personas y también garantizando una diversidad que vaya más allá de incluir a las mujeres dentro de nuestras acciones. Entonces, hace unos días nos juntamos nosotras para escribir un artículo sobre interseccionalidad y las acciones de diversidad en las organizaciones. Y quería empezar hablando un poco sobre por qué es importante tener una mirada interseccional. Para eso quería que rompamos un poco el hielo en este espacio respondiendo qué entendemos o qué asumimos como interseccionalidad, que parece que es como la palabra de moda ahora, es una palabra que mucha gente utiliza, es algo que está bastante más popularizado en estos últimos meses, pero quería saber si realmente sabemos o entendemos qué cosa es la interseccionalidad y por qué es importante. Entonces, les quiero invitar a que por favor vayan a este enlace, que es un enlace en Menti, que coloquen el código que está ahí arriba, que es el 92482294, y respondan con una palabra o varias palabras qué cosa significa interseccionalidad. Y creo que podemos tomarnos un par de minutos, unos 3 minutos más o menos, para poder responder eso. Entonces, vayamos ahí y yo voy a ir viendo qué es lo que responden. Voy a dejar aquí el código también. Nueve dos cuatro ocho. El código es 9248-2294. Lo voy a poner también en el chat. Okay. Ok, vemos que dice inclusión, vemos que dice diversidad, dice no separar los temas. ¿En qué otra cosa pensamos cuando pensamos en interseccionalidad? Que a veces parece como una palabra súper grande, media complicada. ¿A qué nos lleva a pensar en la interseccionalidad? Ese es el código 9248-2294.
Ajá, ahí se va actualizando. Mirar los escenarios con, no sabemos con qué, todo está relacionado, análisis, categorías interrelacionadas, identidades múltiples, diversidad dentro de la diversidad, género, raza, clase, legal, política, diferentes perspectivas, no separar los temas. Vamos a ver, no se demora un poquito en actualizar, pero ahí vamos. Ahí está. Equidad, cruce de temas, enfoque, interrelación. Ok, cuando hablamos de interseccionalidad, estas son las palabras que salen a la discusión o son las cosas que primero nos vienen a la mente, ¿no? Vemos que interseccionalidad se asocia con diversidad, se asocia con categorías interrelacionadas, se asocia con un enfoque, se asocia con equidad, con análisis, con inclusión, con ver que todo está relacionado y que no hay que separar los temas, y también con entender el tema de las identidades múltiples o la diversidad dentro de la diversidad. Como mencionaba, nos parecía importante poder hacer este espacio de discusión y también de aprendizaje para poder tener una mirada más allá de lo que entendemos como diversidad e inclusión o de la manera en la que hemos estado manejando las secciones de diversidad e inclusión dentro de las organizaciones, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de diversidad e inclusión, hay una prioridad que se le da a los temas de género, que son bastante relevantes y que han tenido un avance significativo en los últimos años en las organizaciones de Latinoamérica, pero en algunos casos se deja por fuera algunos otros aspectos que también tienen que ver con diversidad e inclusión y que, como bien menciona esta nube de palabras, nos invita a mirar la diversidad dentro de la diversidad. Entonces, okay. Entonces, ¿qué pasa con la diversidad e inclusión y cuánto hemos avanzado? Creo que es importante ver cuánto hemos avanzado hasta ahora y cuál ha sido el foco central de las acciones de diversidad e inclusión en las organizaciones. Eh, Latinoamérica en general le ha puesto mucho trabajo a las acciones que tienen que ver con género y con garantizar equidad de género, es decir, garantizar que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades o que tengan la misma posibilidad de desarrollar todo su potencial dentro de las organizaciones. Entonces, a partir de esto, lo que tenemos es un avance, como mencionaba, significativo y también un estimado de que la región está propensa a poder aumentar el PBI a través de la equidad de género, ¿no? Estas acciones de inclusión o de diversidad no son acciones que nacen únicamente de la necesidad de garantizar mejores condiciones para las personas dentro de las organizaciones, sino que además van a tener un impacto positivo en el crecimiento del PBI, van a tener un impacto positivo en la capacidad de innovar y proponer soluciones dentro de las organizaciones y van a ser un activo que se va a traducir en mejores condiciones para el desarrollo de la organización. Y como habíamos mencionado, digamos, el camino del género está ahí, está avanzando y tiene mucho potencial, pero hay algunas otras cosas que se están quedando por fuera del entendimiento de la diversidad. Entonces, ¿qué entendemos por diversidad e inclusión en las organizaciones? Como ya había dicho, muchas veces lo que hacemos es esto. Y esto pasa en muchísimas organizaciones. De hecho, me ha pasado también cuando he intervenido o he conversado con algunas empresas que me dicen, nuestra política de inclusión y diversidad está perfecta, hemos conseguido la equidad de género y por eso es que creemos que no tenemos nada más que hacer en relación a diversidad e inclusión, más que continuar con lo que ya tenemos. Entonces, estamos pensando en las acciones de diversidad e inclusión de esta manera, solamente colocando o haciendo clic en una de las casillas y no viendo otras cosas. Si estamos realmente pensando en cómo innovar en las acciones de diversidad e inclusión, no podemos limitar este planeamiento estratégico, el desarrollo de estas acciones, únicamente a temas que tengan que ver con género, porque no tenemos en cuenta todas las otras categorías que, como bien mencionaban en la nube de palabras, se quedan por fuera de este análisis. Entonces, si estamos viendo el género y no estamos viendo el origen étnico, la nacionalidad, la orientación sexual, la condición de las personas con discapacidad, la identidad de género,
¿realmente estamos proponiendo acciones que van a garantizar inclusión para todas las personas en nuestras organizaciones? Eso es algo que tenemos que invitarnos a pensar cuando pensamos en las acciones de diversidad e inclusión para poder ampliar esta perspectiva que tenemos sobre qué realmente significa la diversidad o qué estamos entendiendo por inclusión. Inclusión de qué personas y qué personas se están quedando fuera. Lo que pasa normalmente con las acciones de diversidad e inclusión es que o bien se planifican o se incluyen dentro del trabajo de las personas de recursos humanos o de comunicaciones, o se trabajan a partir de la formación de comités de diversidad. Una de las muestras del avance que está teniendo la región en general en función a estos temas de diversidad e inclusión es la creación de los comités de diversidad e inclusión en varias empresas, a nivel nacional y a nivel internacional también, que lo que van a tener como objetivo es promover o diseñar acciones que van a garantizar la inclusión de todas las personas y que van a priorizar el respeto de las diversidades, ¿no? Van a incluir o van a tomar el respeto de las diversidades como una parte central de la cultura organizacional y van a poder trabajar en función de las políticas internas, de las acciones y de las actividades de la organización, eh, no solamente a nivel externo, sino también a nivel externo, para garantizar mejores condiciones para todas las personas en la organización y también la manera en la que se relacionan con sus públicos externos, ¿no? Eh, ya lo mencioné varias veces, tenemos muchísimo interés por mirar las brechas de género. ¿Es importante mirar las brechas de género? Definitivamente es importante mirar las brechas de género, pero necesitamos ampliar esta mirada, digamos, dejar de mirar de manera directa y ver un poco más a los costados para ver qué otras cosas estamos dejando de lado cuando hablamos de diversidad e inclusión. El género, digamos, o las cuestiones de género están avanzando por sí solas. Hay muchísimas propuestas interesantes en organizaciones para promoverla, pero hay otras cosas que no se están teniendo en cuenta cuando vemos diversidad e inclusión. Como bien mencionábamos, la interseccionalidad es un enfoque, es una herramienta de análisis, es un marco teórico también que nos ayuda para poder analizar ciertas cosas, pero lo que hace la interseccionalidad es proponer una mirada 360, no solamente a las situaciones que afectan a las personas en la organización, sino también ver la multiplicidad de identidades. Entender que algunas personas tenemos más de una identidad que va a confluir dentro de nosotros o nosotras, y que esto va a generar o que puede generar experiencias de vida diferenciadas. Puede hacer que las personas tengan una identidad, ya sea identidad étnico-racial, origen, nacionalidad, orientación sexual, y estas categorías podrían combinarse para que las personas tengan una experiencia de vida diferenciada, sean expuestas a mayores situaciones de discriminación en algunos casos. Este marco de referencia, digamos, se creó para poder mirar inicialmente la situación de las mujeres afrodescendientes, pero lo que ha pasado luego es que se ha utilizado para poder mirar otras situaciones y mirar cómo, en muchos casos, una identidad no es lo único que va a definir a una persona, sino que una persona puede tener más de una identidad y que eso de pronto podría ser que esté expuesta a mayores situaciones de exclusión. Por ejemplo, cuando pensamos en la inclusión de las mujeres y cuánto hemos avanzado en garantizar que haya mujeres en puestos de toma de decisión, estamos teniendo en cuenta que, o estamos pensando, si estas mujeres dentro de la categoría de mujeres están representadas en todas sus diversidades, si hay mujeres de diferentes orígenes étnicos, si hay mujeres de diferentes nacionalidades, si hay mujeres con discapacidad o con diferentes orientaciones sexuales. Si no estamos viendo eso, realmente nuestras políticas de diversidad e inclusión a veces podrían quedarse cortas porque no garantizan la diversidad dentro de la diversidad. Entonces, ¿qué hacemos con la interseccionalidad? ¿O para qué necesitamos la interseccionalidad? Más allá de ser una categoría teórica que ahora es como práctica, lo que hacemos con la interseccionalidad es utilizarla para garantizar mejores políticas de diversidad e inclusión, porque nos permiten ampliar la perspectiva, nos permiten tener una mirada integral, nos permiten tener un enfoque 360 realmente, y nos permiten también entender cómo funcionan las desigualdades. Muchas veces cuando asumimos estos temas de diversidad e inclusión, los vemos desde el enfoque de incluir, pero no entendemos que la necesidad de inclusión responde también a un contexto de desigualdad y que hay que mirar las desigualdades de manera estructural para entender por qué algunas miradas o algunas perspectivas necesitan tener mayor atención en nuestras acciones también. Otra cosa que hace la interseccionalidad para nosotros es que nos ayuda a tener una mirada a las múltiples formas
de la discriminación. En muchos casos, y esto es algo que pasa también con esta idea de incorporar el género como el único factor en los temas de inclusión, garantizamos que haya atención, por ejemplo, o protocolos de atención para casos de acoso laboral o para casos de discriminación de género en el ámbito empresarial. Pero no vemos, por ejemplo, qué pasa cuando hay una mujer afroperuana como yo, que está dentro de un ambiente empresarial y que podría ser expuesta no solamente a temas de acoso laboral, sino también a temas de discriminación racial. Entonces, la interseccionalidad nos ayuda a poder ver cómo la discriminación se manifiesta en sus múltiples maneras. ¿Qué otra cosa hacemos con la interseccionalidad o para qué otra cosa nos sirve la interseccionalidad? Nos sirve para poner en valor todas las diversidades que nos van a ayudar a garantizar una inclusión real. Nos ayuda a ver a las personas con discapacidad, nos ayuda a ver a las personas con diferentes identidades de género, nos ayuda a ver a las personas de diferentes orígenes, ancestralidades, que hablan otra lengua además del español o que tienen otra lengua como lengua materna. ¿Para qué? Para garantizar que hay un respeto realmente a todas las diversidades, no solamente un respeto, sino que se reconozca el aporte y el valor que cada una de estas diferencias tiene y además cuál es el valor diferencial o qué es aquello que aporta en la formulación de soluciones y en potenciar la innovación dentro de nuestras organizaciones. Y finalmente, lo que hace es que las acciones de diversidad e inclusión sean integrales y sean sostenibles. No podemos pensar únicamente en tener un factor como este, un factor que impulse las acciones de diversidad e inclusión, porque finalmente lo que hacemos es limitar la visión de la diversidad e inclusión y no hacer que estas acciones sean sostenibles. Si realmente somos interseccionales, el reconocimiento de las diversidades en su multiplicidad nos garantiza también pues, acciones más sostenidas, un mejor proceso de planificación y un mejor proceso de implementación de acciones de diversidad e inclusión en nuestras organizaciones. Entonces, esas son algunas reflexiones como para empezar a discutir sobre esto y yo estaría muy contenta de recibir sus consultas, sus preguntas y recordemos la frase que dice Kimberly Crenshaw, que es la persona que inventó el concepto de interseccionalidad. Ella dice, si no somos interseccionales, algunos de nosotros vamos a caer en el olvido. Y siempre las personas que caen en el olvido, cuando dejamos de vista la interseccionalidad, son las personas más vulnerables. Entonces, pensando en estas personas, es que deberíamos ampliar un poco la perspectiva y empezar a implementar la interseccionalidad como parte de nuestras acciones. Yo le dejo ahí y probablemente en un ratito más conversamos sobre esto. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Ha sido súper interesante todo lo que nos has comentado. Sí les voy a pedir a todas las personas que están aquí, si pueden dejar sus preguntas en el chat, pero vamos a atender las preguntas al final, simplemente para asegurar que podamos conversar sobre todo lo que tenemos planificado para hoy. Ahora le voy a dar el pase a Pia Bravo, quien es la directora ejecutiva de Presente, quien nos va a hablar un poco sobre cómo incorporar un enfoque interseccional a las acciones de diversidad e inclusión. Ya te doy el pase. Gracias, Pame. Bueno, antes que nada, muy buenas noches con todos, todas, todes. Gracias por sintonizarnos junto al Partido de Perú también. Fuerza adicional que reconozco, por supuesto. Y nada, en verdad queríamos como ahondar un montón en este tema porque sí nos parecía súper importante y veíamos en realidad dentro de ambos, creo, de nuestros trabajos con Ana Lucía y desde Presente también, cómo a veces esta falta de interseccionalidad interrumpía no solamente este enfoque global, sino que dentro de nuestros temas específicos había algunas poblaciones a las que no llegábamos porque justamente no estábamos abordando el tema desde un enfoque interseccional, ¿no? Entonces, en realidad, les quería como presentar primero una especie de ejercicio que a mí hacerlo me ayudó bastante a entender realmente esta parte del problema, ¿no? Bueno, primero les cuento, para quienes no conocen a Presente, somos una organización conformada específicamente por personas LGBTIQ+, trabajamos por el acceso a los derechos de nuestra comunidad y promovemos la creación de espacios de trabajo inclusivos. Pero ahí, como se habrán dado cuenta, todo es bien LGBTIQ+, nuestro enfoque es específicamente LGBTIQ+, y justamente desde ahí es que quería empezar a compartirles un poco la raíz del problema. Entonces, regresemos a este pequeño ejercicio que en realidad hacerlo funcionó bastante. Toda esta data es de Estados Unidos. Lamentablemente, Estados Unidos fue el único, digamos, espacio geográfico en donde pude encontrar realmente todos los datos que necesitábamos, pero un poco teniendo eso en cuenta en cuanto a la diferencia de contexto,
empezamos con un número súper estándar, ¿no? La brecha salarial de género. Creo que todos de alguna manera, si hemos visto temas de diversidad e inclusión corporativa, nos hemos enfrentado a alguna forma de diversidad, de brecha salarial de género, ¿no? Ya sea Latinoamérica, sabemos que Perú es por ahí el segundo, primero país con la mayor brecha salarial, pero es un número bastante utilizado y bastante común y que a veces se usa para medir cómo vamos avanzando en temas de diversidad e inclusión. Si hacemos un pequeño zoom a esta brecha salarial de género y lo vemos si puedo pasar al siguiente, por favor. Ahí está. Si lo vemos, por ejemplo, en base al origen étnico también, vemos que no son solamente dos circulitos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, a la población afrodescendiente y tenemos a personas blancas, varía un poquito, ¿no? Entonces, claro, los hombres y las mujeres ganan distinto, sí, pero los hombres afrodescendientes y los hombres blancos ganan también distinto, al igual que las mujeres afrodescendientes y las mujeres blancas también tienen una brecha salarial entre ellas mismas. Entonces, esto es algo que nos ayuda bastante a ver que, digamos, estos números que tenemos a veces como referentes o estas mediciones que hacemos, viendo específicamente solamente un tema, a veces dejan de lado una gran parte de la población. ¿Y qué suele suceder? Estamos reduciendo la brecha salarial, perfecto, pero el momento en donde vemos específicamente a quiénes les estamos reduciendo la brecha salarial, quiénes son esas mujeres que están ingresando, que están teniendo sueldos, digamos, o retornos económicos que han ido mejorando, usualmente suelen ser mujeres blancas. ¿Y por qué? Porque si no aplicamos este enfoque realmente interseccional, vamos a limitar el número de mujeres al que realmente podemos impactar. Pero vamos a complicar las cosas un poquito más. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y ponemos en tela de juicio el tema LGBTIQ+. Un estudio bastante interesante, lo recomiendo bastante para quienes les interesa y quieren ahondar un poquito más en ese tema en particular, se llama Before and After Gender Transitions, Human Capital and Workplace Experiences, y creo que el título lo resume bastante bien. Hicieron una medición de cómo cambiaban o cuál era la variación de sueldos de personas trans antes y después de su transición. Y aquí vemos algo súper interesante. Las mujeres trans, es decir, las personas que fueron asignadas masculino al nacer y transicionaron hacia lo femenino, veían una reducción de hasta el 31% en promedio de su salario luego de haber transicionado. Es decir, haber sido percibidas como hombres, a luego haber sido percibidas realmente como se identifican como mujeres luego de su transición, tenía una repercusión directa en sus ingresos, de hasta una reducción del 31% en promedio. Sin embargo, para los hombres trans, este es un estudio del 2008, también tendré en cuenta el cambio, digamos, de contexto. Los hombres trans, por el contrario, de personas que han sido asignadas femenino al nacer, es decir, percibidos como mujeres, a ser percibidos como hombres luego de la transición, veían un aumento, más bien, del 10% en promedio de sus retornos salariales. Entonces, si vemos nuevamente todos estos números en conjunto, regresamos a la brecha de 1 versus 82 centavos de dólar que gana una mujer por cada dólar que gana un hombre. Creo que encontré la forma más complicada de decirlo, pero me entendieron. Vemos que realmente este número no refleja la realidad completa, ¿no? ¿Y qué suele suceder? Claro, vemos el 1 al 82, pero la población trans, la población LGBTIQ+, hay bastante data también sobre cómo esto repercute en mujeres lesbianas, por ejemplo, versus mujeres bisexuales y mujeres hetero, etcétera, etcétera. Y podríamos en realidad quedarnos aquí toda la noche viendo cómo la brecha salarial varía dependiendo de a qué población estamos viendo dentro de un gran paraguas que es hombres y mujeres, ¿no? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, creo que es un ejercicio que a mí me sirvió bastante, por lo menos, para ver cómo es que realmente esto que suena bastante teórico, suena bastante volado, por así decirlo, en términos de cómo esto lo aplico en la realidad, realmente tiene un impacto en cosas prácticas, ¿no? Cómo medimos, cómo vemos estos indicadores, realmente varían con respecto a un enfoque interseccional versus no tener este enfoque interseccional. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, algo que también es súper importante tener en cuenta es que a veces la interseccionalidad se confunde en manera de abordarlo como una suma, ¿no? Yo veo orientación sexual, veo identidad de género, veo expresión de género, perfecto. Le sumo
origen étnico, le sumo clase socioeconómica, le sumo el enfoque de discapacidad, y en realidad más que sumar, es ver todo el tema en conjunto, ¿no? Ver en realidad cómo es que cuando abordo orientación sexual, los temas de origen étnico, discapacidad, edad, también trascienden clase económica bastante, trascienden este enfoque, y cómo es que, si es que realmente quiero llegar, por ejemplo, a toda la población LGBTIQ+, tengo que tener un enfoque en donde, por ejemplo, personas que geográficamente estén en una región del país en donde la situación LGBTIQ+ es más adversa, entonces tengo que también tener eso en cuenta al momento de implementar iniciativas LGBTIQ+. Me imagino se podrán identificar algunas personas que hayan implementado iniciativas LGBTIQ+, porque lo hemos visto pasar bastante, que implementan una iniciativa, perfecto, pero postulan mayormente hombres gays, postulan mayormente personas que están dentro de un ambiente, digamos, de oficina versus planta, versus fábrica, versus cualquier trabajo de campo, digamos, que tengamos. Y suele suceder bastante, ¿por qué? Porque esta falta de enfoque interseccional nos limita de cierta manera a llegar incluso a nuestra población objetivo cuando estamos enfocándonos en un tema directamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque las personas, la respuesta en realidad es bastante simple, las personas somos más que una sola cosa. Las personas LGBTIQ+, no somos solamente LGBTIQ+, sino tenemos bastantes otras dimensiones que también nos atraviesan. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y entonces viene la pregunta del millón, que es ¿por dónde empiezo? Entendemos que el enfoque, digamos, hay que verlo de manera interseccional, que todo esto no necesariamente es una suma, sino que más bien todas las dimensiones se atraviesan entre sí, pero entonces la respuesta sale naturalmente, ¿por dónde empiezo? ¿No? Por algo hay que empezar. Y aquí 3 estrategias que planteamos o que recomendamos en realidad desde presente también para poder abordar la interseccionalidad dentro de todas nuestras iniciativas. La primera, me atrevería a decir una de las más cruciales, es poder tener una estrategia a largo plazo. ¿Por qué? Porque no necesariamente se deben abordar todos los temas al mismo tiempo. No necesariamente el primer día que yo decido hablar de diversidad tengo que sí o sí tener todos los ejes, pero sí tengo que haberlos considerado en mi estrategia, ¿no? Y eso es súper importante. No tengo que dar una capacitación de todos los temas al mismo tiempo, porque si no, no estoy siendo interseccional, pero sí tengo que cuidar muchos mensajes que a veces se dejan de lado cuando se aborda solo un tema aislado, ¿no? Muchas veces implementamos, como bien comentaba Ana Lucía, políticas de equidad de género, pero si no tocamos ningún otro tema o si no consideramos cómo a partir de estos mensajes que damos en equidad de género lo vamos a jalar a que también hay otras poblaciones discriminadas y lo planteamos en términos de estrategia, incluso cuando hablamos de nuestras políticas institucionales, puede ser mucho más complejo luego poder implementar otras dimensiones de la diversidad, ¿no? Y pasa bastante, entonces recomendamos siempre que los planes de acción en cuanto a diversidad e inclusión, los planes estratégicos, tengan en cuenta todas las dimensiones, no todos se tienen que abordar todos los meses, no todos tienen que, digamos, tener esta característica, pero sí es súper importante que se puedan abordar y que se tengan en consideración en cuanto a estrategia, ¿no? Y, por ejemplo, algo que suele suceder bastante, el mes del orgullo, no sé si, me imagino que sí, por ahí saben que el mes del orgullo es en junio, también es el mes de la cultura afroperuana, ¿no? Entonces, tener esta perspectiva más interseccional nos va a dar la posibilidad de que no compitan, ¿no? No es que es el mes de la cultura afroperuana versus el mes del orgullo, no, porque también hay personas afroperuanas, LGBTIQ+, que se identifican con ambas características y a las que también estamos dando la bienvenida solamente si abordamos ambos temas, ¿no? Entonces, tener esto planteado desde el principio, ¿cómo lo vamos a abordar? Hay un mensaje de discriminación, de vulnerabilidad y de equidad que trasciende a cada una de las dimensiones independientemente de cuál sea, y tenerlo y abordarlo desde el principio y tenerlo planteado es algo que ayuda bastante. El segundo punto es uno de los más retadores, diría yo, y es el tema de ya, pero ¿cómo mido? ¿No? Yo mido todo por separado y por supuesto tiene lógica y está completamente bien. Hay indicadores que van específicamente a inclusión LGBTIQ+, hay indicadores que van específicamente a la equidad de género, pero nunca hay que dejar de ver cómo puedo aprovechar un indicador u otro para, por ejemplo, verlo desde una perspectiva interseccional. Y ahí eso requiere bastante creatividad, requiere incluso a veces poner temas sobre la mesa que a veces no los hemos puesto,
Pero, por ejemplo, si es que yo hago una iniciativa de equidad de género, y muy bien, y estoy viendo cuántas mujeres, por ejemplo, llegan a ciertos puestos, estoy viendo cuántas mujeres llegan a una u otro, reducir una u otro puntos en la brecha salarial, etcétera, hacerle un poquito más de zoom, ¿no? ¿Quiénes son estas mujeres que están llegando a beneficiarse de mis programas de equidad de género? Y plantear una u otras dos dimensiones, ¿no? Que podamos plantear para poder medir esto también siempre va a ser súper importante y podemos saber bien cómo todas las dimensiones están conversando entre ellas. Luego, la última, y es que todas las iniciativas de diversidad son oportunidades para reforzar la interseccionalidad. Y esto es algo que sucede bastante desde nuestra experiencia, por ejemplo, abordando temas LGBTIQ+. Un muy buen ejemplo es el caso de las personas venezolanas en situación de movilidad humana que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, ¿no? De hecho, Presente hizo un estudio en 2020, 2020, que se llamó Salir de casa para volver al closet, que abordaba la situación de personas venezolanas LGBTIQ+ en Perú, y se vio bastante, ¿no? Si es que, por ejemplo, habían muchísimos programas de diversidad de distintas organizaciones que veían el tema de inclusión e integridad cultural entre personas venezolanas y peruanas. Muy bien. Y habían otras muchas iniciativas que veían el tema de diversidad LGBTIQ+, pero no tenían un enfoque de movilidad humana. Entonces, no es necesario que se cree un programa específico para personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana en integración de salud, y así vaya a todos lados. Sería ideal, pero no es real pensar que realmente vamos a poder ponernos tan específicos. ¿Qué cosa más bien sí se recomendó y funcionó eventualmente poder hacer? Capacitar a personas que veían temas de movilidad humana en diversidad LGBTIQ+, y capacitar a organizaciones que veían temas LGBTIQ+ en movilidad humana, ¿no? Esto permitió que los programas lleguen específicamente a personas que a veces por pertenecer a ambos grupos quedaban en el limbo, ¿no? Entonces, todas las iniciativas de diversidad, verlas como hay cierta otra dimensión que podría acá yo hacer ciertas modificaciones para que realmente puedan beneficiarse toda la comunidad LGBTIQ+, todas las personas, todas las mujeres y todas las personas con discapacidad, y así todas las dimensiones puedan realmente beneficiarse de los programas que tengamos. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Y justamente con este punto final, y es que decidimos seguir nuestro propio consejo, y en realidad nos emociona un montón poder anunciar que a partir de ahora con Ana Lucía hemos planteado poder tener un acompañamiento en diversidad más interseccional con ambas organizaciones que nos permitan finalmente llegar a nuestro público objetivo, no solamente personas LGBTIQ+, o no solamente personas de diversidad de origen étnico, sino, por ejemplo, a personas en diversidad de origen étnico que sean LGBTIQ+, y así realmente poder que los programas, que los comités, las asesorías, a los comités de diversidad puedan tener esta planificación estratégica, puedan tener realmente esta llegada a una planeación, a un objetivo que realmente pueda abordar de manera interseccional a todas las personas y a las poblaciones que finalmente impactamos, y a los trabajadores y trabajadoras a través de nuestras acciones. Entonces, eso es todo lo que les quería compartir yo por hoy. Espero que por ahí un par de consejillos les hayan servido. Por supuesto, cualquier pregunta, consulta, la pueden dejar por el chat o hacer al final de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Tía. Sí, es muy emocionante estar trabajando junto a Ana Lucía, que es una capa, como ya han escuchado en su ponencia. Estamos muy felices de poder también, como dice Tía, tomar nuestro propio consejo y estar brindando servicios que son más interseccionales. Pero ya hemos estado hablando tanto sobre la teoría, sobre ya qué es la interseccionalidad, cómo aplicarla, pero queríamos invitar a alguien que podría hablar un poco sobre su propia experiencia siendo parte de un comité de diversidad, que es una práctica muy importante cuando una empresa está empezando su camino a ser un lugar mucho más inclusivo. Entonces, le voy a dar el pase a Francisco Samamé, quien es el jefe de Relaciones Laborales, HR Business Partner y líder de diversidad en Química Suiza, que justamente es una de las empresas que certificamos este año, que logró estar en el ranking del top 10 mejores lugares para el talento LGBTIQ+. Entonces, te doy el pase, Francisco, para que nos comentes un poco sobre los retos y aprendizajes que has tenido hasta el momento. Gracias, Pame. Y nada, en verdad súper interesante la exposición de Ana Lucía, de Pía, en realidad datos muy, muy relevantes.
y que nosotros, o sea, de hecho, siempre los tenemos en cuenta, ¿no? De cara a todas las acciones que estamos teniendo como compañía. De hecho, yo trabajo en Química Suiza, soy jefe de relaciones laborales, como comentaba Pame, y orgullosamente parte de la comunidad también. Y les quiero contar un poco la experiencia. Tengo unas láminas bastante cortas en realidad. Eh, Les quiero contar un poco la experiencia que tuvimos en Química Suiza, implementando primero un proyecto de diversidad, ¿no? Que es algo inicialmente que parece complejo, que parece algo que va a costar mucho, y además también contarles cómo este enfoque interseccional tiene realmente un impacto dentro de las acciones que se toman, ¿no? Bueno, primero Química Suiza, la mayoría de ustedes imagino que lo conocen, es una empresa que tiene bastante tiempo en el mercado, bastante reconocida, somos una distribuidora de productos farmacéuticos y de consumo, con más de 80 años en el mercado, como les decía, y tenemos poblaciones bien distintas, ¿no? Colectivos bien diferentes dentro de la empresa, con lo cual implementar un proyecto de diversidad, acciones de diversidad, ha sido un aprendizaje bastante rico, ¿no? Ha sido un aprendizaje bastante rico. Este es el propósito de la compañía, ¿no? Transformar la salud y bienestar de todas las familias peruanas para que vivan al máximo. Y es en este contexto que nosotros nos pusimos a pensar qué podemos hacer para que nuestro propósito se cumpla, ¿no? Y empezando, de hecho, desde casa, ¿no? Empezando desde casa, con los propios colaboradores, y qué mejor que hacerlos sentir cómodos en un ambiente seguro y libre de discriminación, ¿no? Es por eso que surge la Franja de la Igualdad. Este proyecto tiene más o menos 2 años ya de ejecución en la compañía. Y es el proyecto de diversidad de la empresa, ¿no? Es el proyecto de diversidad de la empresa que busca, justo lo que busca esta imagen y el nombre es equiparar, ¿no? Digamos, a través de un símbolo súper peruano como la camiseta, sumarle una franja más y que esa franja equipare la igualdad que estamos buscando nosotros como compañía, ¿no? Es un proyecto que ha pegado mucho, el nombre ha pegado mucho, y ahora la gente ya dentro de la empresa, con 2 años de experiencia, 2 años y medio en realidad, ya lo reconoce y lo menciona, ¿no? Como les decía, la Franja de la Igualdad es nuestro compromiso con la diversidad, y lo que buscamos es incentivar una igualdad de oportunidades y, de hecho, erradicar cualquier tipo de violencia o hostigamiento dentro de la compañía, ¿no? De hecho, creo que podríamos hablar de un montón de cosas si es que hablamos de diversidad de manera como amplia, pero como el tema que nos trae es justamente el tema de la interseccionalidad, que está bastante tocado y bastante de moda, y es súper importante que lo hablemos. Lo que les quería contar es un poco lo importante que es tener un proyecto de diversidad que contenga ejes, ¿no? Y que esos ejes estén debidamente creados y que tengan un orden, ¿no? Es muy importante que los proyectos de diversidad, las iniciativas, podamos tenerlas agrupadas en determinadas acciones o ejes, justamente para no tener trabajos aislados, ¿no? ¿Y qué nos permite estos ejes, digamos? Es poder trabajar diversas acciones y no verlas solamente como comentaba Pía, de repente para un solo colectivo, ¿no? Por ejemplo, les cuento nuestra experiencia. Nosotros iniciamos el proyecto basado solamente en género, ¿no? Entonces, todas las iniciativas que teníamos de cara a selección, a capacitación, acoso, estaban vinculadas únicamente al tema de género. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta y pensando más, y dijimos, ¿y por qué no de repente hacemos que las iniciativas que estamos buscando para atraer o retener talento, no las hacemos no las hacemos para que tengan una visión o un impacto en otro tipo de comunidades o de colectivos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que en verdad siempre lo pongo, pero para mí es uno de las principales actividades que ha causado y ha tenido un impacto importante en la compañía y en el proyecto, son las prácticas de selección inclusiva, ¿no? Eh, por ejemplo, una práctica, la más relevante, creería yo, es que ahora en todos los procesos de selección dentro de la empresa,
pasan por un currículum semiciego, ¿no? O sea, todos los currículums que llegan a la empresa, el área de selección borra cualquier tipo de dato que pueda generar un sesgo al momento del proceso de selección, ¿no? Entonces, eliminamos datos tanto de género, ¿no? Que borramos el nombre, en algunos casos ponen el mismo género, borramos dirección, ¿no? Borramos universidad para eliminar sesgos vinculados a nivel socioeconómico de repente, borramos si es que tienen hijos para que no se limite el ingreso a la empresa de personas que tienen hijos, de personas que ponen ese dato. Y así como eso, borramos todo dato que pueda generar un sesgo al momento de la selección. Entonces, con esto aseguramos que realmente las personas que pasen a una siguiente etapa y que finalmente puedan llegar a una entrevista con el jefe directo, cumplan con, o sea, sean elegidas por la experiencia que tienen, ¿no? Y no tanto por la universidad de la que vienen, o por si es hombre o mujer, o por si es que pertenecen o no a la comunidad LGBT, ¿no? Es algo una práctica, y les pongo solamente esa práctica como ejemplo, pero nosotros siempre lo que tenemos, y ya con un poquito más de experiencia en un proyecto de diversidad como premisa, es buscar de que las acciones que realicemos dentro de estos ejes cumplan con este parámetro de interseccionalidad, ¿no? Que las identidades de las personas no sean un motivo de sesgo, de discriminación para el acceso al empleo, o que se mantengan dentro de la compañía, ¿no? Eso creería como un primer tema. Luego, me preguntaban también de cómo es pertenecer a un comité de diversidad, ¿no? Y en específico, ¿qué hace un comité de diversidad dentro de la empresa, ¿no? Nosotros iniciamos, como les decía, el proyecto únicamente enfocándolo en temas de género, ¿no? Entonces tuvimos un comité de igualdad de género. Ese comité duró más o menos un poco más de 8 o 9 meses dentro de la compañía, y estaba conformado únicamente por el área de gestión humana, la gerencia general, ¿no? Que de hecho el compromiso de la gerencia general es muy importante para ese tipo de proyectos, y nadie más, ¿no? Éramos solo nosotros. Entonces, cuando decidimos abrir un poco más y revisar otro tipo de diversidades, que el proyecto tenga un impacto mayor, lo que dijimos es: ¿por qué no hacemos que participen otro tipo de colaboradores, ¿no? De otras áreas que de repente puedan tener un enfoque distinto? Y fue en realidad, yo creo, uno de los mayores aprendizajes que tuvimos como empresa, ¿no? Nosotros tenemos un comité de diversidad que las elecciones las hacemos al interno de la empresa. De hecho, hemos tenido un primer comité, ahora vamos a tener un segundo comité, estamos en proceso de elección, y este comité lo que buscamos es primero que sea paritario en género, y que los miembros sean de las distintas áreas de la empresa, ¿no? Nosotros somos, como les decía, una empresa con muchos colectivos de trabajadores. Tenemos visitadores médicos, tenemos vendedores, tenemos administrativos, tenemos un grupo importante de operarios de almacén, con lo cual tener, y ya con el aprendizaje de cómo es que funciona el comité de diversidad en nuestro caso, tener este alcance y tener este feedback por parte de ellos, que son los que realmente conocen a sus colectivos, a sus compañeros, y a las áreas donde trabajan, es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que hace principalmente nuestro comité? Primero, toda la gestión de diversidad. Nosotros, como gestión humana, proponemos acciones, ¿no? Armamos un plan de trabajo anual, y todas las acciones que están dentro de este planeamiento son revisadas, y recibimos un feedback del comité para saber que realmente las acciones que vamos a implementar tienen un impacto en los colectivos a los que ellos representan dentro de la compañía, ¿no? Luego, bueno, la implementación del sistema de gestión de diversidad también viene siempre de la mano con el comité. Hacemos revisiones periódicas en las reuniones mensuales que tenemos de los indicadores de las políticas que estamos utilizando, de cuánto impacto tienen los beneficios que estamos dando dentro de la empresa,
Y eso básicamente, ¿no? En verdad son reuniones muy ricas, participa en nuestro caso el comité de gerencia también después para revisar lo que hemos visto con el comité de diversidad, con lo cual tiene un impacto bien importante, ¿no? Y la segunda pregunta creo que en realidad se responde sola, ¿no? El comité de diversidad debe tener una mirada interseccional, definitivamente, ¿no? Definitivamente. En nuestro caso tomamos la decisión de que las elecciones sean un proceso abierto en todos los colaboradores y que participen todas las áreas. Sé que hay otras empresas que no lo hacen de esa forma, ¿no? Está conformado principalmente por el área de gestión humana y esto está bastante bien también, pero sí es importante que tengamos esta llegada, este approach de llegar a la mayoría de colectivos que conforman nuestra empresa, digamos, ¿no? Y me preguntaban también sobre los principales retos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los principales retos? Primero, tener una información sobre las distintas identidades que pueden existir dentro de la empresa, ¿no? Muchas veces he conversado con otras personas que ven diversidad en otras compañías y lo que me consultaban es, oye, hago un censo para saber cuánta gente de la comunidad LGBT tengo o para saber cuánta gente de determinado origen étnico tengo o cuánta gente con discapacidad tengo. Y en realidad es algo que muchas veces, al menos al inicio de un proyecto de diversidad, puede resultar complicado, ¿no? Son temas complejos y que muchas veces son del índole privado de las personas también, ¿no? Entonces, ese creo que puede ser uno de los principales retos, tener correctamente identificado y de repente cuantificados los colectivos o distintas identidades que pueden existir dentro de la empresa, ¿no? Y otro tema que lo que nos pasa mucho, al menos a nosotros, es que recibimos principalmente, ya enfocados principalmente en el tema del comité de diversidad, muchas postulaciones al comité, ¿no? Cuando hacemos las elecciones, principalmente de colectivos, tanto de ventas o de visita médica como de administrativos, y de repente no tanto de operarios, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que de repente es ese colectivo en el que debemos trabajar más, ¿no? Es ese colectivo en el que tenemos que trabajar más de cara a las acciones que tenemos que implementar para hacer que se sientan igual en un lugar seguro y quieran participar en un comité como este porque su opinión es súper importante para nosotros. Luego, hablando ya de experiencias relevantes, hay un par de temas que quería comentarles. De hecho, nosotros hace unos meses, ya con el proyecto un poquito más maduro, lanzamos una campaña que se llama Nuestra felicidad es que seas tú, ¿no? Que es una campaña que se enmarca dentro de la franja de la igualdad. Y lo que buscamos es, digamos, tener un discurso bastante visible al interno de la compañía del respeto hacia la comunidad LGBT, ¿no? Y en este contexto, ya con un poquito más de experiencia, digamos, en el tema de diversidad y con el proyecto bastante implementado, es que lanzamos una encuesta de autorreconocimiento dentro de la empresa, de hecho con la ayuda de Presente, ¿no? Fue un trabajo bien bonito en realidad, en el que primero, a ver, iniciamos con una encuesta abierta para los colaboradores, y los colaboradores que querían podían participar en algunos focus, ¿no? Entonces, lo que nos ha permitido esto, primero es identificar más o menos el porcentaje de colaboradores que son parte de la comunidad dentro de la empresa. De hecho, nos parece muy relevante mencionar que el porcentaje está muy cercano al de la encuesta de Ipsos del año pasado, ¿no? En el que se identificó que el 8% de la población peruana forma parte de la comunidad LGBT. En el caso de nuestra empresa, el 7% forma parte de la comunidad LGBT y también nos permitió identificar cuáles son los principales beneficios que ellos podrían necesitar, ¿no? Nosotros, desde una visión, digamos, de gestión humana, de repente podemos pensar que necesitan determinado beneficio, pero siempre tenemos algún tipo de sesgo, no estamos viendo todas las realidades, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos un comité de diversidad paritario que está conformado por diversas áreas, ¿ah? Y sí, y el principal aprendizaje fue ese, ¿no? Tratar de ver siempre más allá de lo que para nosotros puede ser bueno, digamos, ¿no? Otro tema importante fue la red de talento LGBT. Esta red de talento
Fue bien interesante, la hicimos también con Presente, ¿no? Fue un programa de entrenamiento y empoderamiento para miembros de la comunidad LGBT que pertenecían a algunas empresas. Participamos empresas del grupo Intercorp, que ya teníamos proyectos de diversidad algo implementados, algo avanzados. Y principalmente lo que buscábamos era potenciar la carrera de estas personas, visibilizar al talento LGBT dentro de las compañías y co-construir espacios, digamos, inclusivos para la comunidad, ¿no? ¿Qué fue el principal aprendizaje o experiencia de esto? Es que si bien tuvimos una acogida bastante grande y ya hay una primera promoción de gente bastante capa, que muchas veces hacemos este tipo de acciones y como son virtuales, de repente solamente asisten personas que tienen acceso a una computadora o a un celular y pueden conectarse al momento en que eran las clases, ¿no? Entonces, ahí lo que nos podemos a pensar ahora es cómo podemos hacer de repente para un público operario que no tiene tanta accesibilidad a Internet como de repente un público administrativo de ventas, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje importante y que ya para de repente una siguiente promoción podemos ir viendo cómo lo implementamos, ¿no? Y por último, nosotros lanzamos en el año más o menos unas 4 o 5 campañas, por ejemplo, de temas de diversidad LGBT, y ahora con la virtualidad lo que nos pasa mucho es que, si bien tenemos una acogida muy grande y ya con el proyecto un poquito más avanzado, vemos que tenemos una acogida mayor aún. Lo cierto es que de repente para personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, ¿no? O no lo sé, puede ser un poco más complejo poder conectarse o poder entender o llegar a este tipo de capacitaciones que realizamos, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje también importante. Creo que me estoy pasando del tiempo, podría hablar un rato más, pero nada, en realidad eso es lo que quería contarles en resumen. Y nada, creo que va a haber un espacio para preguntas en caso tengan alguna duda sobre lo que les estoy comentando. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, Francisco. Ha sido súper interesante escuchar sobre la experiencia de Química Suiza. Creo, me acordé sobre esa campaña que realizamos de autoidentificación, que fue una experiencia también muy bonita de parte de Presente. Y bueno, ahora quiero abrir el espacio para si alguien tiene alguna pregunta, si algo no le ha quedado súper claro. Ese es el momento para hacerlo, y si no, podemos ir dando cierre al espacio. Sí, igual por ahí un par de personas me han escrito si les vamos a mandar la presentación. Igual la grabación, si es que se han inscrito y han recibido el link, la van a recibir, así que no se preocupen por eso y la pueden compartir a sus equipos o a quienes crean que les puede servir. Ahí Oscar nos pregunta, ¿cómo recomiendan empezar? Para empezar, en realidad, yo diría revisar un poquito lo que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, si es que, y ahí Francisco, Analu me complementan, pero yo diría, por ejemplo, ver las iniciativas que tenemos para mujeres. Y como comenté, no ir viendo qué mujeres están llegando, a qué mujeres estamos llegando para este otro beneficio, qué está pasando, y a partir de ahí tener una idea más clara de, ok, vemos entonces que el problema, o vemos que hay en todos los programas de diversidad hay una menor cantidad de personas, por ejemplo, según su estatus socioeconómico o según en qué área trabajan o según su origen étnico que están participando, ¿no? Entonces, identificando esas categorías que a veces han pasado más desapercibidas, creo que podemos tener claro cómo abordarlo, ¿no? No sé si por ahí Ana Lucía, Francisco, tienen alguna otra recomendación. Sí, yo creo que en la misma línea de lo que dices, Pía, el diagnóstico es básico, ¿no? Ver qué hemos estado haciendo, cuáles son los principales beneficiarios, si tenemos información también sobre cómo funciona el tema de quiénes trabajan en nuestra organización, cómo se identifican, tener como esta información que realmente nos permite tener una línea base para ver a partir de eso qué hacemos para promover una mayor diversidad en la organización. O sea, a mí siempre el tema de diagnóstico me parece básico, porque luego si no tenemos información sobre cómo está la organización, tampoco sabemos muy bien a dónde dirigir las acciones que vamos a planificar. Sí, totalmente, coincido con ambas. De hecho,
El tema del diagnóstico y esta encuesta de autoconocimiento que hemos hecho nosotros para la comunidad LGBT nos ha ayudado muchísimo para identificar de repente cómo hacer una inclusión más real y que tenga un impacto mayor a personas que tienen diferentes tipos de diversidades, ¿no? Gracias a ambos. Por ahí Catherine nos pregunta qué sugerencias podrían dar frente a las organizaciones resistentes al cambio. Ese es uno de los, creo, principales retos. Creo que ir con bastante data y bastante información es una de las cosas que más funcionan. Digamos, hay distintas aproximaciones. Una de ellas es lo correcto. Los derechos humanos de las personas requieren que tengamos un enfoque interseccional, requieren que tengamos un enfoque de diversidad. A veces, lamentablemente, ese no funciona o no basta, porque siempre es, digamos, importante mencionarlo y que esa sea la prioridad, pero si ese no es suficiente, hay mucha data relacionada, por ejemplo, a temas de innovación, ¿no? Cómo la innovación está directamente relacionada a la diversidad. Bueno, directamente relacionada, habría que, es una palabra un poquito difícil, no me consta, pero sí tiene mucha relación con, vamos a ir mejor, tiene mucha relación con el tema de diversidad e innovación, cómo la retención de talento, los equipos funcionan mejor, se toman mejores decisiones, incluso comités ejecutivos que tienen distintas, digamos, que abordan distintas dimensiones de diversidad, toman mejores decisiones, es decir, ya esos muchísimos estudios, McKinsey hace muchos estudios al respecto. Macro y microeconómico. Entonces, nada, hay millones y millones de enfoques. Se llama el business case de la diversidad y probablemente por ahí si buscas información con respecto a eso, hay muchísimo que puede servir para reforzar y para convencer a los equipos que realmente funcionan, ¿no? No sé Sí, si por ahí en alguien mi más tiene caso, una... sí, en mi caso, en realidad, nosotros no hemos tenido, digamos, ningún tipo de resistencia, al contrario, mucho apoyo por parte del comité de gerencia de la compañía. Eso es algo súper importante, de hecho, de cara a implementar acciones. Y también esto viene por un lineamiento de Intercorp, formamos parte nosotros de Intercorp. Pero lo que sí hemos tenido de repente es un poco de resistencia en algunas áreas, ¿no? Algunas áreas que tienen de repente un tipo de tradicionalmente machismo o algo similar, sí lo hemos recibido. Y yo creo que ahí lo importante es dejar por sentada la posición de la empresa sobre determinados temas, ¿no? Es tener políticas escritas, que eso exista y que sea visible, comunicar mucho acerca de los temas de diversidad. ¿Vas a encontrar gente a la que no le va a gustar? Sí, como siempre, pero es como la empresa lo ve y es lo que tienes que respetar lamentablemente si quieres estar dentro de la empresa porque finalmente es una buena causa, digamos, ¿no? Sí, de acuerdo. Vamos con la última pregunta entonces, y por ahí si tienen más también bienvenidas. ¿Cuáles serían los próximos pasos corporativos, además de los comités de inclusión? Ya para no ser la que responde todas las preguntas, no sé quién quiere empezar. Yo voy a responder. Bueno, creo que la creación de los comités de diversidad e inclusión es un hito importante en las empresas porque, digamos, tienen o institucionalizan un compromiso con los temas de diversidad. Pero algo de que no hemos tocado demasiado en este webinar, pero que probablemente sí hemos conversado con Pía, con Pamela, con la gente de presente cuando estábamos viendo esta idea de colaborar juntos, es ¿qué pasa cuando tenemos el comité? O sea, ¿qué hace el comité de diversidad? Muchas veces los comités se forman y no hay procesos de planificación estratégica, no hay establecimiento de objetivos claros, de metas a corto, mediano y largo plazo, lo que hacen que a veces los comités funcionen como por default o que funcionen de manera como sistemática, pero no tengan realmente un plan o un objetivo que alcanzar digamos, en plazos determinados. Entonces, si bien es cierto, tener un comité es importante porque te ayuda a sentar las bases de cómo quieres que la organización incorpore la diversidad de la cultura organizacional, es importante que los comités también puedan tener un funcionamiento que esté enfocado en metas, que esté enfocado o que tenga también indicadores de medición para ver cómo van avanzando, que permita evaluar sus acciones y que tenga realmente
algún tema relacionado a lo programático, ¿no? Que realmente haya una planificación de las acciones y que obviamente hay un diseño, una implementación y luego una evaluación de cómo eso va contribuyendo a mejorar la cultura organizacional. Entonces, después, o sea, como crear el comité, no quiero decir que es lo más fácil, pero es más o menos, digamos, el primer paso. No es el fin supremo de las acciones de diversidad, sino el inicio de un trabajo continuo, sostenido, que tiene que ser sostenible en el tiempo también, ¿no? Sí, de todas maneras, 100% de acuerdo contigo, Analu, y también tener en cuenta que tener un comité realmente reforzado, tener un comité que sepa planificar estratégicamente, que realmente entienda de distintas dimensiones de diversidad, que sea internacional entre sus miembros también, y que haya recibido asesoría que realmente pueda ayudar a ver cada tema en específico, nos va a permitir implementar otras iniciativas que tal vez, por ejemplo, como los grupos de afinidad, ¿no? La red de talento que comentaba Francisco, finalmente es una red, es un grupo de afinidad. Básicamente se reúnen o se fomenta que se reúnan personas que pertenecen a una comunidad específica, en este caso, por ejemplo, la LGBTIQ+, para generar un canal de comunicación directa entre comités de diversidad o empresa, gestión humana y esta comunidad, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se suele ver bastante hay un ERG en inglés, grupo de afinidad de personas latinas, de personas afro, de mujeres, de grupos LGBTIQ+, a veces lo trans se separa específicamente, pero diría como el siguiente paso, me suena bastante a eso, pero sí es súper importante considerar que para eso el Comité de Diversidad tiene que tener un plan, tiene que saber cómo implementarlo y tiene que sobre todo saber de los distintos temas y de las distintas poblaciones que están, como bien dice Francisco, dentro de nuestro espacio de trabajo, ¿no? Ahí no sé si hay algo más que agregar o si alguien tiene otra pregunta. Si no es así, que veo que creo que no. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy. Creo que es un espacio súper rico, hemos aprendido un montón en conjunto. Y nada, cualquier cosa, como siempre, que les haya quedado no tan claro, cualquier pregunta, cualquier información que hayan recibido ahora que quieren difundir, les va a llegar la grabación y cualquier otra pregunta tienen nuestros contactos y esperamos seguir viéndolos para poder seguir potenciando las acciones de diversidad e inclusión en conjunto. Muchísimas gracias a todos, todas y todes. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, nos vemos.